las vivencias, cómo se trabaja en China, por ejemplo, y tenemos una diferencia enorme hoy que nos está afectando a nosotros todo lo que sucede. Sí, absolutamente. En China, por ejemplo, no se hace nada sin previa evaluación, digamos. Nuestros sistemas de búsqueda o motores de búsqueda como Google, por ejemplo, son totalmente distintos en China. Nuestro buscador en China se llama Baidu, por ejemplo. Si tú ingresas a Baidu a buscar qué es Argentina, no es que mientan, dicen la realidad que aunque nos duela es absoluta. Por ejemplo, la calificación riesgo país de Argentina hoy día está muy por debajo de la mitad de África, que es un buen nivel o sensor para saber cuál es el país que yo haría una inversión. Los niveles de delincuencia... ¿Por debajo o muy por encima? No, muy por debajo. La mitad o la media de África está sobre Argentina a nivel riesgo país. O sea, por poner un ejemplo, que nosotros siempre pensamos que África es el continente más complicado. No es tan así. Muchos países están muy por encima del riesgo país de Argentina. Y no tan solo eso, sino que si vemos el ingreso per cápita, cómo ha venido deteriorándose, si vemos lo que ha pasado con los niveles de educación, donde Argentina 40 años atrás tenía mejores niveles educacionales que hoy día, todo eso nos da un perfil de la problemática que hoy día tiene Argentina y el distanciamiento con el resto de los países de Latinoamérica. Por ejemplo, si hoy día medimos los niveles de crecimiento de los países en torno a los años de educación que tiene su masa laboral, donde hoy por hoy Chile está liderando el primer lugar en esta área, Argentina al venir para atrás ha sido superada en casos como Colombia, Ecuador y Perú, ha estado superando esta capacidad de levantar la educación en su masa laboral. Solo dos países han venido con un cierto retroceso en el mundo, que es Argentina y Venezuela, y eso impacta directamente al avance que pudiese tener el país. Sin educación, sin preparación, es muy difícil levantar la economía de un país. El mejor ejemplo del mundo, que el presidente de este pequeño país fue nombrado muchos años consecutivos el mejor presidente del mundo, es el caso de Uruguay, por ejemplo. Uruguay es el único país que ha levantado su economía, ha levantado su crecimiento en torno a la educación. Hoy día es uno de los países más educados de Latinoamérica, de los últimos, y no tan solo eso, hoy día en lo que es energía, Uruguay está en torno al 90% del consumo energético de su país en torno a energías renovables. Es el país que es chiquito, pero un país que tiene el 90% de su consumo energético, su marco de producción de energía, en torno a las energías renovables. Un ejemplo para el mundo. Este mejoramiento que ocurrió en Chile le costó muchos años y sacrificios enormes para llegar a esto. Es evidentemente porque nosotros somos un país pobre en recursos naturales, donde vinimos de 20 años, casi 20 años de dictadura, que nos trajo a los vaivenes, los mismos vaivenes que tenía toda Latinoamérica, y la única forma de lograr un crecimiento fue crear una cuarta clase social, donde en toda Latinoamérica venía de una clase alta, media y baja. En Chile se logró una cuarta clase social que se llama meritocracia, que es aquellas personas que logran a punta de esfuerzo sacar adelante una carrera universitaria, un posicionamiento en una pequeña empresa, y ha logrado hacer hoy día que vengamos a democratizar el alcance a los recursos. Por ejemplo, hoy día se da mucho en nuestro país, en Chile en especial, de que por ejemplo, la persona que hace el aseo en el banco, hoy día su hijo tenga la posibilidad de ser un gerente del banco, o el señor que trabajaba de soldador en una pequeña o en una fábrica metalúrgica, hoy día su hijo sea ingeniero de esa fábrica. Eso es muy difícil que se dé en Latinoamérica en el contexto actual, debido a la poco énfasis que se le da a la educación, y hoy día es la clave para el desarrollo mundial. ¿Cómo se instalan aquí en Argentina con toda esta problemática, no? No, correcto. Aquí el gran problema que se ha generado en torno a la educación, por ejemplo, nosotros veníamos de una Córdoba a la docta, que era el espejo de Latinoamérica, y ahí estudió hasta el Che Guevara, era el espejo de 40 años atrás para cualquier alumno o pretendía estudiar en la universidad, era lo mejor que había en Latinoamérica. No han pasado 40 años y se ha perdido toda esa historia o toda esa posibilidad de centros de educación y formación intelectual y profesional de Latinoamérica. Eso va directamente proporcional a cómo Argentina ha ido deteriorando su producción en toda índole, industrial, agrícola, de todo, debido a que este desmejoramiento de la educación ha permitido que mucha gente hoy día que está en procesos productivos no tiene la capacitación. Por ejemplo, el mejor ejemplo que tenemos, si nos instalamos en Canal con procesos de alta tecnología, no encontramos los técnicos adecuados, que es un gran problema. La tecnología va de la mano con gente preparada para el área, y es un problemazo en Argentina encontrar gente preparada para alta tecnología.